¿Qué tal? Ya estamos aquí para iniciar los temas sobre probabilidad y estadísticas número 1, esperando que ustedes a lo largo de este aprendizaje adquieran los conocimientos más importantes para que cuando egresen tengan la base fundamental sobre lo que es la probabilidad y estadística. Bien, como primer tema vamos a poder entender lo que son los elementos estadísticos. Para eso preparé algunas diapositivas para que las veamos y platiquemos sobre lo que son los elementos estadísticos. Bien, a lo largo de tu vida has enfrentado situaciones donde es importante utilizar datos o información. Es algo que nos pasa en nuestras vidas, ¿no? Tener la organización de todo aquello que nos interesa. Pero ¿cómo es la forma en que nosotros de cierta forma vamos a mantener organizada toda esa información? Bien, por ejemplo, a tener nosotros una bitácora, en este caso puede ser de finanzas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, debemos de tener de forma organizada los gastos e ingresos, porque solamente así vamos a poder conocer cómo está funcionando a lo mejor nuestra empresa. Imagínense si nosotros tenemos una empresa que se dedica a la venta de materiales escolares, entonces yo necesito tener organizada toda mi información sobre gastos e ingresos, porque si no llevo esa cierta organización, no voy a poder al final si estoy haciendo las cosas bien para la empresa o las estoy haciendo mal. Entonces es muy importante saber que yo necesito organizarme para llevar estos datos estadísticos, los cuales yo voy a entender y a comprender en esto de la probabilidad y estadística. Eso te ayudará a tener unas finanzas sanas, pues es importante tomar decisiones fundadas. Vean ustedes aquí, cuando yo tengo organizada de cierta forma mis datos sobre mis finanzas, yo debo de saber tomar una decisión. O sigo, o paro, o me retiro, ¿no? Eso es de acuerdo a la información o a los datos que yo voy a tener en mi bitácora. Entonces, sí es muy importante cuando yo esté viendo sobre lo que es estadística, bueno, pues tener una información bien fundamentada, porque eso me va a llevar a mí a tomar una buena decisión. Si yo sigo con mi empresa que se dedica a la venta de materiales escolares, bueno, yo en base a toda esa información voy a saber si sigo vendiendo o si no sigo vendiendo, o sobre todo modificar precios, hacer ofertas, etcétera. Entonces, esto me va a llevar a mí, de la estadística, me va a llevar a mí a tomar decisiones. La estadística es una herramienta fundamental en la toma de decisiones, ya que el uso de los datos organizados permite que sea fácil conocer el comportamiento de diferentes fenómenos. Bien, si volvemos a recaer en el ejemplo de la empresa que vende materiales escolares, bueno, entonces yo voy a saber tomar una buena decisión. Y eso para mí es un fenómeno en el cual yo estoy de cierta forma organizando toda la información para tomar una buena decisión. La estadística es una rama de las matemáticas encargada de la recolección, organización, manejo e interpretación de datos, llamada también aritmética. Bien, todo esto que estoy haciendo aquí es estadística, ¿sí? La estadística es, como lo dije anteriormente, es la recolección de datos que yo voy a tener, ¿sí? También la organización y manejo y sobre todo interpretación de los datos que estoy obteniendo en base a la información que yo estoy organizando, ¿sí? Entonces es muy importante tener todo esto presente para que yo pueda entender lo que son los elementos estadísticos. Actualmente en todos los ámbitos de la vida
es muy utilizada para aumentar el número de aciertos al momento de tomar una determinación. Ahí está nuevamente, esto nos va a llevar a una toma de decisiones. Bien, ejemplos de ellos son una empresa que abrirá una tienda y aplica encuestas para saber cuáles productos prefieren los clientes. Entonces, vean ustedes el ejemplo que nos están dando. Yo, en base a la encuesta que voy a hacerle a la gente, yo voy a saber si me conviene abrir una empresa en cierto lugar, pero yo necesito tener toda esa información recolectada de la gente y la tengo que organizar y luego presentarla, ¿sí? Y compararla para ver si me conviene abrir esa tienda. Bien, para adentrarnos en cómo se hace un estudio estadístico y cuáles son los elementos que lo integran, estudiaremos algunos conceptos básicos como son la población, la muestra, los datos y lo que son las variables estadísticas. En el ejemplo donde yo voy a aplicar una encuesta para saber si puedo abrir una tienda, bueno, yo necesito hacerle esa encuesta a la gente y toda esa gente, todo ese conjunto de gente va a ser una población. Y la muestra es solamente ciertos elementos de esta población, de la cual yo voy a obtener esos datos, ¿sí? Para tener mi información bien organizada. Ahora, ¿qué puedo tener yo o qué puedo preguntarle yo a esa gente para saber si puedo abrir esa empresa? Eso va a quedar determinada por las variables estadísticas que yo voy a conocer más adelante. Bien, entonces, vamos a ver qué es una población. Se le llama población al conjunto de elementos que tienen algunas características en común y que pueden ser sujetos de análisis. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, qué es lo que voy a analizar, qué es lo que les voy a preguntar a la gente para saber yo si me conviene abrir esa tienda. Entonces es muy importante resaltar que existe cierta subjetividad en el trabajo estadístico, pues cada análisis es diferente a los demás y las condiciones en que se lleva a cabo son particulares del caso. El investigador determina los recursos que utiliza para realizarlo, enfocándose siempre en el objetivo del estudio. Muestra. Muestra es el recurso cuando no se pueden analizar a todos los elementos de una población. Cumple con la cualidad de comportarse de la misma forma que la población de donde fue obtenida. La manera de obtener una muestra que cumple con esta característica es seleccionar al azar cierta cantidad de elementos para poder realizar un estudio representativo. Más adelante veremos las diferentes formas de obtener muestras y cómo determinar el número de elementos en ellas. Bien, entonces la muestra va a ser solamente ciertos elementos que yo voy a tomar de esta población, a la cual yo voy a hacer un estudio estadístico. Datos. Entendemos por datos a la unidad mínima de información significativa dentro de un análisis estadístico. Suponiendo que hablamos de un estudio de mercado para abrir una franquicia de un cine, las preguntas que se harían podrían ser: ¿cuánto gastas en una visita al cine? Normalmente, ¿con cuántas personas vas acompañado? ¿Qué consumes de la dulcería o cuáles productos prefieres? Etcétera. Entonces, en base a estas preguntas, yo voy a hacer esta recolección de datos dentro de una muestra que pertenece a una población. Y por último tenemos las variables. Variables es una característica que puede variar, ser diferente para cada elemento de la población. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. Supongamos que quieres conocer mejor a tus compañeros de clase. Piensa en una serie
en una serie de preguntas que les harías. Dentro de esas preguntas podrán estar cuántos años tienes, color de ojos, en qué grado vas, entre otras. Las variables pueden clasificarse según la información a la que hace referencia, como se mostrará posteriormente. En este caso vamos a tener dos tipos de variables, las cualitativas o las cuantitativas. Entonces vean ustedes, para hacer un estudio estadístico, sí es muy importante conocer los elementos básicos estadísticos, porque eso nos va a llevar a tener una mejor información de lo que queremos saber en base a ese estudio estadístico. Debemos de contar primero con una población, tomar cierta muestra de esa población, saber cómo voy a obtener esos datos en base a lo que yo quiero conocer de esa población, y las variables que me van a determinar la recolección de datos van a ser dos: la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Te invito a que investigues en qué consiste este tipo de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Bien, entonces es una pequeña introducción al tema sobre los elementos estadísticos. Bien, entonces te invito a que investigues sobre las variables cualitativas o cuantitativas. Bien, nos vemos en el próximo video. Bye.